nuevamente con ustedes, Entre Periodistas. Hoy con un tema espinoso, pero que es necesario tratarlo porque tiene que ver con los problemas familiares y la bendita herencia. Así es, espinoso es el tema. Sí. Cuando no se planifica, porque... Bueno, a veces no se puede planificar. Estamos hablando, señores, de estos conflictos que se hacen muy frecuentes, pero al mismo tiempo dolorosos, lamentables, que es el de la herencia. El de la herencia que deben de recibir, digamos, los hijos, la viuda de una persona que ha tenido patrimonio, que pueda repartirse y que ha fallecido. Si el suceso del fallecimiento no es inesperado, el individuo, la persona, está en una situación de enfermedad, de padecimientos irreversibles, entonces la familia puede, organizar una mejor distribución de la herencia. A veces si se mueren rápidamente y no han dejado testamento, ahí es que viene el problema. Fíjate cómo recientemente, y eso pasa mucho aquí, un hermano mató a otro por la posesión de una finca que había quedado en herencia. Y entonces mató al hermano y a un sobrino. Y luego se han presentado tantas situaciones aquí en la República Dominicana de hermanos que se pelean entre sí y familias que se destruyen y gente que queda también a veces desheredada porque alguno de los hermanos, un avivato de esto, hizo un arreglo previo de la propiedad del patrimonio. Sí. Eso está pasando, ha pasado mucho, incluso a veces los conflictos que se originan por esa situación no terminan favoreciendo a nadie, sino al Estado Dominicano, que se queda con la herencia. Sí, no, eso es increíble y eso es un problema latente social que tenemos en el día a día. O sea que heredar algo o dejar algo es una crisis y no puede ser. O sea, hay gente que muy alegremente se sienta a esperar que le dejen la herencia, sí, o a imaginar y a planificar lo que va a hacer con la herencia. O pensar que habrá algo de herencia. O que hay algo, pero tú sabes la gente que ha caído hasta enferma porque ha estado todo el tiempo suponiendo que habían unas fincas, que habían unas propiedades y finalmente no habían o no estaban en nombre de esas personas. Exacto. Y hay gente que ni trabaja, señores, se sienta, contrata a un abogado y se sienta ahí a esperar que se resuelva el conflicto para que le den lo que le van a dar. Y hay gente que no trabaja ni hace nada porque está contando con eso. Pero lo peor de todo es cuando se llega al egoísmo, a la persona querer eliminar al otro para quedarse con todo, no sabiendo que en la vuelta de la vida lo que tú quitas tienes que pagarlo con creces doblemente. O lo pierdes, pero también hay problemas, por ejemplo, que se presentan muy a menudo. Digamos que el individuo que va a dejar la herencia, que fallece y todo, no, por ejemplo, no hizo testamento, ¿verdad? No hizo testamento, pero... Es que no hay cultura de hacer testamento ni nada tampoco. De eso. Nadie se quiere morir y nadie quiere pensar en eso. Nadie quiere pensar en eso. Pero ¿qué resulta? Y ningún familiar quiere que su familiar se muera tampoco. Ajá, que aparentemente ese caballero tiene 2 hijos, 3 hijos, 4, 6, por ejemplo, ¿verdad? En un matrimonio. Pero tuvo, fuera del matrimonio, tuvo 2, 3... Entonces, ese es otro tema espinoso. Es tema espinoso porque cuando se muere el individuo y van a hacer reparto, que aparecen hijos a veces. Sí, no, eso es lo que te digo. Entonces, los que están ahí en el marco oficial los formales, no quieren que existan los otros. Ni quieren repartirle nada. Exacto. Y también se dan los casos de gente, por ejemplo, que la persona hace el testamento de manera muy confidencial con un abogado, lo deposita a un albacea. Eso es lo correcto. Le dice, tú eres que va a administrar mientras tanto muy bien. Entonces, si sacan a alguien de los hijos de la herencia, también se arma un lío porque el hijo va a decir, ¿pero por qué me sacaron? Tremendo problema. Y eso pasa, déjame decirte, hay padres tan conformes con los hijos, tan desalentados, que lo sacan. Sí, conocemos un caso de una persona que sacó al hijo recientemente en un restaurante. Exacto, sí, entonces hay situaciones que uno no sabe cómo se pueden manejar, porque finalmente todo esto termina en un conflicto jurídico, pero más que terminar en un conflicto jurídico y digamos que un tribunal emite una sentencia conforme con las expectativas que tenían los herederos, no es menos cierto que en el fondo
hay un principio de ruptura o una ruptura real de la familia. Es decir, eso que a es lo veces peor. estos problemas no se Las dan. enemistades que se arman producto de eso. Y hay estudiosos del problema que indican que el clímax de la ruptura, que aparentemente se produce por un reparto, por una ambición de unos por otros, no, es que viene en la familia ya, desde mucho tiempo atrás, una serie de conflictos soterrados, de competencias, de poder, lucha de poder de los hermanos y todo, y del tratamiento que le dan a uno, de los celos y de la envidia. Exactamente, o sea que en ese momento a veces no es tanto el bien material el que está, sino que la gente aprovecha para darte más a ti o menos a ti según somos, o sea, según nos llevamos entre hermanos, y tratan de hacerse una serie de rejuegos, pero la ley establece claramente qué es lo que se va a hacer. El problema aquí en este país, yo pienso, es la falta de costumbre de pensar en eso, de planificarse y de que las cosas estén claras. Porque a veces la gente no toca el tema por no herir a la persona, al familiar, y es un tema que es complicado. Entonces debería haber un sistema de orientación a las personas, porque en algún momento la gente se ve envuelta en eso, en el momento menos esperado. Sí, pues. Entonces si la gente está clara en qué es lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, se evitarían estos conflictos familiares, no tanto por el bien, porque a fin de todo, el bien se destruye, el bien se vende. Generalmente el que hereda vende eso. Tendrá que traspasarse en algún momento de la vida, es difícil, no lo vas a tener de manera permanente. Mira, el amor que le tienen las personas que construyen los bienes no es el mismo que lo tienen los herederos. Generalmente los herederos quieren sus propios bienes, entonces generalmente los venden, los destruyen. Si lo monetizan, porque lo monetizan, dinero, digamos, exacto. No digamos un inmueble. O un bien propio, porque a veces tú le dejas una casa, venden esa casa para comprar la casa de su sueño. Entonces el bien realmente no es lo que va a quedar, finalmente se va, se esfuma. El problema es la familia, que esos encuentros que se hacen en diciembre, cuando alguien cumple años, se ven afectados y destruidos cuando hay ese tipo de enemistad. Eso es lo peor de todo que ocurre en esto, me parece a mí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Wendy. Yo creo que sí, que este es un tema que por recurrente, por frecuente, que se está dando y por lo doloroso que es, debería abordarse ya como un problema de necesario, o sea, como un asunto necesario en que la familia, cuando existe un patrimonio, o sea, se planifique, se coordine. Sí. A veces no todo se da como se quiere coordinar, a veces ha ocurrido hay cambios, que hay un patrimonio que está, digamos, comprometido con una empresa. Esa empresa puede quebrar, esa empresa puede caer en un desfase, en un declive, y entonces todo lo que los hijos pensaba que le iba a tocar de ese patrimonio, de esa herencia, finalmente se diluye y no recibe nada. Es decir, que son muchas las situaciones, por eso estoy de acuerdo contigo, que debe establecerse una cultura del tratamiento y de la planificación de las herencias para evitar tantos y tantos problemas. Exactamente, las oficinas, las consultorías jurídicas deberían encargarse de eso, los abogados, que lo saben, lo entienden, pero la gente no lo sabe y no lo domina. Bueno, señores, la próxima semana estaremos discutiendo otro tema más de interés para ustedes entre periodistas.